Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es el tercer encuentro que voy admitiendo, el tercer encuentro de Solid. Eh, bueno, no sé, me gustaría saber si pudieron moderar algo, si en este tercer encuentro es la primera vez o sea, si se están sumando ahora, si vienen eh, ya participando del- de los otros dos. Hola, hola Eloy, buenas tardes. ¿Les está resultando difícil? ¿Cómo vienen transitando esto? Bien, hoy es tu primera clase. ¿Ya utilizabas Solid? Te cuento, Eloy, que estuvimos bien. Estuvimos haciendo Solid Edge o SolidWorks. Ah, bueno, bien, bien, Noelia. SolidWorks. Bueno, Eloy, este es Solid Edge, pero es muy parecido. De hecho, es la competencia. Eh, Les comentaba a los participantes que en realidad yo utilizo Solid Edge porque uno se puede descargar el software desde la página de Siemens. Es un software original, educativo, que no hay necesidad de craquearlo, que a veces suele pasar lamentablemente porque las licencias son muy caras, entonces a veces como que uno en su casa, bueno, a veces tiene que recurrir a bajar el programa desde internet, poner un parche. No es lo ideal, termina por ahí no funcionando. Uno tiene muchas posibilidades, probabilidades de tener un virus. Entonces, Solid Edge, yo lo aprendí a utilizar en la facultad, eh, es gratuito. ¿Sí? La versión educativa, que igual es casi que no difiere con la versión Pro. ¿Sí? Lo que cambia es, tiene un módulo de ingeniería aeroespacial en la versión Pro y en la educativa no está. Después, todas las funciones son iguales. De hecho, es la misma interfaz. En la versión educativa, cuando uno hace un plano, va a salir la leyenda Solid Edge versión educativa, y eso no lo puede utilizar una empresa. Pero para todo lo que es eh, estudiantil, o si uno tiene que hacer un plano por alguna cuestión para uno, se puede usar tranquilamente. Entonces, si venías utilizando SolidWorks, lo de hoy en Solid Edge es muy parecido, perdón, sí, lo de en Solid Edge es muy parecido, e inclusive cuando veas la interfaz de este programa vas a ver que son muy similares y puedes utilizar los dos. ¿Sí? Que también eso es importante, no casarse con ningún programa. Yo utilizo Solid Edge, eh, utilizo SolidWorks porque son parecidos, utilizo Rhino porque Rhino es más para piezas orgánicas, Fusion, o sea, hay que tratar de ampliar el panorama. Cuando uno maneja, por ejemplo, SolidWorks, Solid Edge, después va al Fusion y es muy similar, o Inventor, ¿sí? Son programas que son lo que se llaman paramétricos, es decir, que modifico el plano, se modifica la pieza o viceversa. Entonces, cuando uno entiende la lógica, después lo que parece tiene que adecuar es en la interfaz, algunos comandos, donde están, pero en un par de días ya se habituó y los puede manejar con tranquilidad. Bueno, tomo un poquito de agua y continuamos. Voy a compartir.
Un segundo. Bien. Bueno, eh, se ve la rueda. A ver si estoy compartiendo bien, porque puse varias pantallas. Se ve, buenísimo. Bueno, ayer estuvimos realizando el ensamble de la rueda para mobiliario, ¿sí? Donde lo que veíamos eran las relaciones para poder situar las piezas. Eh, una vez que uno realiza el ensamblado, lo que puede hacer también es el explosionado, ¿sí? Acuérdense que para hacer el ensamblado tengo que ir al entorno ensamble o assembly, ¿sí? Biblioteca de piezas, ¿sí? Acá arriba está biblioteca de piezas y las voy llamando. Acá ya tengo todas las, si fuese a las que necesito, rueda para mobiliario, y ahí están todas las piezas que componen el, el ensamble, ¿sí? Bueno, una vez que uno lo ensambló, tal vez luego necesita hacer el plano de despiece, ¿sí? Hoy en la clase que viene vamos a ver cómo se generan los planos, pero lo que es importante es que luego que hago el ensamble, puedo generar el despiece y guardarlo. Voy al entorno ERA, ¿sí? Al comando ERA, y tengo dos comandos, explosionado automático y explosionar. En el automático, ¿sí? Voy a explosionado automático, conjunto a nivel superior, o subconjunto, o en este caso conjunto a nivel superior, botón verde y explosionar. Y genera el explosionado, ¿sí? En forma automática. Si a mí no me gustara cómo lo generó, puedo hacerlo de forma manual. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, y acá terminé el explosionado, que me puede servir para generar un despiece o generar un manual de procedimientos, de cómo se ensambla, si un operario tiene que ensamblar esto, si un usuario, las distancias de los componentes. Me paro sobre la pieza y acá me dice la distancia que está como referencia desde la última pieza o desde la pieza anterior, y yo lo puedo variar eso, ¿sí? Le puedo poner, en ese caso tenía 54, puedo poner 100, o sea, puedo ir jugando de acuerdo a cómo yo lo quiero mostrar. Una vez que uno hizo el explosionado, lo que tengo que hacer para después poder utilizarlo en los planos de fabricación es guardarlo desde el disquete, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan el ensamble, después hagan el explosionado automático y lo guardan desde el disquete. Entonces, cuando tengan que hacer el plano de fabricación, me va a dar las dos opciones. O elegir el conjunto armado, o elegir el conjunto en forma de despiece. Voy a cerrar el ERA, ¿sí? El entorno ERA, y les voy a mostrar cómo hacerlo en forma manual, el explosionado, por si, como la máquina lo hace, no fuese de mi agrado. Siempre para hacer el explosionado, ¿sí? Hay que ir al entorno ERA. Entonces ahora lo voy a hacer en forma manual. Siempre que me dice para hacer en forma manual, explosionado forma manual, y lo que me dice abajo en la barra es, clic en las piezas que van a ser explosionadas. Elegí la pieza. Bien. Ahora lo que me va a decir es cuál queda fija. O sea, lo primero que selecciono es la pieza que quiero mover. Entonces luego me dice qué pieza queda fija. Yo digo que la pieza que va a quedar fija, en este caso, es este soporte. Listo. ¿Sí? Y luego, lo que me indica, que siempre lean la barra de acá abajo, es que seleccione una cara para tomar la distancia. Como yo la pieza que primero seleccioné, eh, la quiero mover hacia arriba,
me conviene elegir esta cara. Para arriba o hacia abajo, para arriba. Y la distancia la que quieras. Yo le puse 100 ahí, que estaba por default. Por ahí es mucho, lo achico. Le pongo 50. Entonces ahí lo voy haciendo en forma manual. Voy de nuevo. Explosionado. ¿Qué pieza voy a explosionar? Por ejemplo, quiero mover el eje. Listo, muevo el eje. Selecciono el eje. Después me dice, ¿cuál va a quedar fija? La pieza central. Bien. Y ahora me dice que seleccione una cara a partir de la cual voy a tomar la distancia. Por ejemplo, esta. Me dice, ¿para qué lado la querés mover? Para izquierda o para derecha. Selecciono la que necesito y le pongo la distancia. ¿Sí? Por ahí 50 es muy poco. Le pongo 100. Y así puedo ir moviendo pieza por pieza, dependiendo de los requerimientos que tenga. ¿Sí? Entonces, uno puede explosionar desde el modo manual o el automático. Después tenemos otras opciones, como arrastrar componente, que yo podría moverlo, algún componente, en alguna de las direcciones. O libre, o lo puedo rotar, o lo puedo mover de forma axial, ¿sí? También dependiendo de los requerimientos. Bien, voy a cerrar esto. Y vamos a empezar. Hoy en realidad nos vamos a dedicar a hacer estructuras. ¿Sí? Ayer habíamos dicho que íbamos a poder generar eh, ya sea mobiliario o estructuras en hierro o en perfilería, ¿sí? De una forma muy fácil. Así que yo voy a cerrar esto que tengo acá. No lo voy a guardar. Ahí está. Bueno, esta es otra que tenía. Vamos a hacer esta estantería, ¿sí? Por ahí uno necesita para su casa algún mueble, ahora que está muy de moda todo lo que es muebles industriales o un poco más simples, más minimalistas. Entonces, mediante esta herramienta, uno las puede diseñar, pueden ver cómo queda, eh, y después hasta podemos hacer los planos, se los llevan a un herrero y se los fabrican. Y les sale muchísimo más económico que mandarlo a fabricar completo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso. Esto lo voy a dejar aparte y voy a ir a nuevo. Cuando voy al entorno, para poder realizar los cuadros, en realidad es como el entorno frame o el entorno cuadro, ¿sí? Para poder hacer una estructura de estas necesito ir a un modo que se llama cuadro, ¿sí? Para eso tengo que ir a assembly o ensamble, si no, no lo voy a encontrar. Esto lo voy a quitar. Bien. Una, una cosita previa. Nuevo, y voy a ir a Isometric Part. ¿Sí? Isometric Part es para crear las piezas en sólido. ¿Por qué viene Isometric Part? Porque lo que me va a solicitar una vez que haga la estructura, ¿sí? Yo voy a hacer una estructura de alambre, lo que me va a pedir es el perfil. Entonces, previamente, tengo que dibujar ese perfil y guardarlo, ¿sí? Como guardamos anteriormente las piezas en otras carpetas. En este caso es lo mismo. Yo creé una carpeta que se llama Biblioteca Industrial o Mesa Industrial o Estantería Industrial, no me acuerdo, ahora me fijo. Estantería Industrial me parece. Y ahí tengo que guardar todas las piezas que componen esa estantería. Entonces voy a guardar el perfil, voy a hacer una sección del perfil, lo voy a guardar ahí. Después voy a hacer la estructura con la perfilería, va a estar en ese. Bueno, entonces, para poder hacer, no sé dónde se cortó, pero para poder hacer una estructura a través de perfilería, lo que tengo que diseñar primero es mi perfil. Si bien Solid Edge trae una base con piezas estandarizadas, puede ser que no esté. Entonces lo vamos a hacer rápidamente como ejercicio. Lo voy a pasar a ordenado y voy a hacer rápidamente el perfil que voy a necesitar.
En este caso voy a hacer un perfil de 40 por 40. Entonces, voy a extruir, elijo el plano, voy a rectángulo por centro, y voy a hacerlo con cualquier medida, le pongo las relaciones, 1, 2, y le pongo la medida. 40, y para corroborar, obviamente salió en azul porque es la misma medida, como ya tenían las relaciones. Y lo que voy a hacer ahora es un perfil hueco. Entonces lo que voy a hacer es generar el interior. En vez de hacer otro recuadro, voy a usar este comando que es desplazar, y 2 milímetros de espesor le voy a dar, ¿sí? La distancia de desplazamiento son 2 milímetros, me fijo que esté en cadena, y me toma todas las líneas. Y lo desplazo hacia adentro. Bien. Ahora, para darle más realismo, lo que tengo que hacer es darle la curvatura a los perfiles, ¿sí? A las aristas. Por lo tanto, las aristas exteriores van a tener 3 milímetros de radio. Voy al comando acuerdo. Y las interiores van a tener 2. Es simplemente, o sea, tienen diferente radio porque un perfil de hierro se hace por laminación de chapa. ¿Sí? Es una chapa que tiene, tiene los pliegues y se dobla, y después queda el recuadro. Si ustedes se fijan un perfil de chapa, van a ver que se ve la línea de costura muy, muy leve. Bueno, ya tengo el boceto de mi perfil, hago la extrusión, con eso ya me alcanza. Terminar, y lo voy a guardar como en estantería industrial prueba, que es la que vamos a ver hoy. Se va a llamar perfil 40 por 40. Le vamos a poner SAE 1010. ¿Sí? SAE 1010 es el acero más común que existe. El que se usa para hacer rejas, para hacer eh, mesas, sillas, ¿sí? Es un acero con un muy bajo contenido de carbono, 0,1. Bueno, ya tengo mi perfil, listo. Ahora vamos a empezar con soldadura. Perdón, después vamos a hacer eso. Con el cuadro. Cambié entre ventanas, ¿sí? Acá desde la pestaña ver, puedo ir hasta en ver, voy cambiando de ventanas, cambiar entre ventanas, y yo ya tenía abierto el entorno de ensamble. Bien, para poder generar esta estantería, que digo, bueno, veo una estantería en Pinterest, en una revista. No tengo las medidas, entonces voy a inferir que podrían ser, digamos, teniendo en cuenta el mobiliario que uno tiene, podrían tener entre 35 y 40 centímetros de profundidad, un alto de 2 metros, ¿sí? Y una distancia entre un marco y el otro de 90 centímetros, ¿sí? Entonces tengo que recordar eso. En primera instancia, una altura de 2 metros y una profundidad de 40 centímetros. Ahora, lo que sí tengo que convertir son las unidades. Recuerden que nosotros trabajamos en milímetros, ¿sí? Entonces, 2 metros son 2000 milímetros, y 40 centímetros de profundidad son 400 milímetros. Y todo se trabaja en milímetros. En realidad porque yo lo tengo seteado así porque lo uso mucho para metalmecánica. Y es más preciso. Bien, entonces, y también otro detalle a tener en cuenta es que estas separaciones de los hierros, ¿sí? entre tabla y tabla, a partir de la mitad, ¿sí? Son de 40 centímetros, es decir, 400 milímetros. Bien, entonces van a ver que esto se hace en 3 minutos, como mucho. Digo, bueno, ya estoy en el entorno ensamble. Voy a ir a herramientas, y acá tenemos el ERA, que es para hacer los despieces.
voy a ir al entorno cuadro. A partir de ahora, ya puedo generar mi estructura. Para eso voy a boceto, voy a elegir un plano, ¿sí? Si yo veo la foto, esta imagen, ¿sí? El plano que podría, para dibujar este marco, que estoy señalando con el cursor, que es el lateral, podría elegir este plano, ¿sí? Listo. Entonces, voy a ir a rectángulo por centro, y voy a darle, fíjense que no le puse medidas, y ahora lo voy a acotar. 2000, son 2 metros de altura, y acá habíamos dicho que tenía 400. Bien, entonces ya empiezo a tener el marco, ¿sí? Una cuestión a tener en cuenta, que ahora yo lo voy a modificar. Y cuando esté realizado se va a entender mejor. Cuando yo dibujo todo el marco de alambre, el perfil que va a hacer ese recorrido de todo el alambre, el perfil queda en la mitad. Es decir, que va a sobrar para un lado y va a sobrar para el otro. Es decir, que entonces, si yo quiero que la estructura me quede de 400 como medida total, la voy a tener que hacer un poquito más chica. Lo que le tengo que restar es el ancho del perfil. Por lo tanto, la estructura yo la voy a hacer de 360 milímetros, y como van a sobrar 20 milímetros de un lado, porque el perfil tiene 40, y van a sobrar 20 del otro, va a quedar de 400. Y la altura es lo mismo, va a ser 1960 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué le cambié? ¿Por qué voy a utilizar un perfil de 40? Bien, lo que voy a hacer ahora es generarle las divisiones internas. Para evitar que no cierre el boceto, lo que voy a hacer es esta línea central pasarme. Y luego la voy a recortar, ¿sí? Con el comando recortar. Recorto acá, recorto acá. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es con desplazar, que lo que hace desplazar es tirar líneas paralelas. Voy a sencilla, para solo marcar una línea. Voy a hacerle las subdivisiones. 1, 2, me desconecto. Voy de nuevo al medio. 1, 2. Listo. Cierro el boceto. Ya quedó un marco. ¿Sí? Ya tengo uno. Ahora tengo que hacer el otro. ¿Sí? Para hacer ese otro marco, lo que tengo que generar es un plano paralelo, ¿sí? Para poder dibujar. Si no, dibujaría en el mismo plano. Entonces, voy a ir al plano donde dibujé y voy a generar un plano paralelo. Nosotros habíamos dicho que tenía una distancia de 900, ¿sí? Entre barra y barra. Como tengo que tener en cuenta la perfilería, vamos a poner 860 milímetros de desplazamiento. Bien, y ahora, en vez de dibujarlo de nuevo, utilizo el comando desprender. ¿Sí? Y me va a decir, bueno, ¿dónde querés copiar ese boceto? En este plano, coincidente. Bien. Ahora pongo cadena, ¿sí? Y me busca. O sea, la cadena es todo lo que está continuo. En primera instancia esto, y ya se pasa al plano que creamos recién, y luego voy copiando las otras líneas. Bien, ahora me falta unirlo. Para poder unirlo, tengo dos opciones. Una es ir generando, yo podría hacer ir a boceto, pararme en este plano, se va a rebatir la vista, entonces voy a poder vincular esta línea con esta. ¿Sí? Y así tendría que crear varios planos paralelos al plano planta para tener las diferentes alturas y poder ir dibujando. Hay otro camino, que es solo cuando son piezas o líneas muy simples, que se llama segmento de línea. Entonces, puedo vincular
y es una herramienta inteligente, ¿no? Entonces me busca los vértices. Este con este. Listo, me descuelgo. Este con este. Me descuelgo. Y este con este. Bien. Una vez que terminé mi boceto, ¿sí? Esa es mi estructura de alambre. Voy a cuadro. ¿Sí? Si bien ya estoy en cuadro, ahora tengo que ir a elegir el perfil. Ahora lo que me va a decir es cómo querés que genere los encuentros. ¿A 45 grados o a tope? En este caso los vamos a hacer a 45 grados para que no se vean las uniones, ¿sí? Si yo lo hago a tope, se termina viendo el orificio o el interior del perfil. Bien, voy a hacerlo a 45 grados y después, a medida que yo vaya pasando por este comando, por estas opciones, van a ver que va cambiando el cuadradito de muestra. Cambió cómo es la disposición de los caños, ¿sí? Fíjense, acá está a 45 grados y es más largo el que es vertical, y en esta distancia está a 45 grados el horizontal. Uno puede ir probando, simplemente cliqueando ahí y puede probar en diferentes caños. Bien, pongo aceptar y me va, si voy a la carpetita, puedo elegir. Acá tengo ANSI y DIN. ANSI es la norma americana, DIN es la alemana. Dentro de ANSI tengo en ángulo, en C, perfiles tipo planchuelas, rectangulares, redondos, eh, cuadrados, ¿sí? Con diferentes, lo que es ANSI van a estar en pulgadas, ¿sí? 4 pulgadas, 2 pulgadas, 3 pulgadas. En lo que es DIN, que es alemana, están en milímetros. Yo, a su vez, nosotros lo tenemos que buscar a otro lado, porque generamos un perfil aparte, porque ese de 40 por 40 no está. Bueno, tenemos extrusiones, ¿sí? Son los de aluminio. eh, entonces yo tengo que ir a buscar el perfil. Lo tenía en escritorio, ese varios, OpenDC, y era en estantería industrial prueba, lo habíamos guardado, ¿sí? Perfil 4040 SAE 1010. Bien, y ahí selecciono. En este caso vamos a utilizar solo un perfil, pero yo podría hacer una combinación, tal vez generar una parte con una perfilería y otra parte con otra, de acuerdo a los esfuerzos a los que está solicitado. En este caso voy a utilizar todo el mismo. Entonces ahora selecciono dónde voy a aplicar ese perfil. Cadena, 1, 2, 3, 4, 5. Y le doy a el verde. Y ahí genero la estructura. Terminar. ¿Sí? Ya está la estructura de mi estantería industrial. Ahora, bueno, y puedo corroborar que quedaron a 45 grados los encuentros como habíamos dispuesto. Y si se fijan, si bien tiene muchas líneas, el, el boceto que nosotros hicimos queda a la mitad, ¿sí? Por eso había que reducir la medida un poquito. Si uno... Ahora voy a cerrar el entorno cuadro, ¿sí? Y sí, va a quedar esto. Si uno va acá a las herramientas y verifica la medida desde el extremo, hay que tener cuidado para no, no tocar el redondeado, desde un extremo. Acuérdense que es distancia entre hasta el otro extremo, tendría que medir 900, ¿sí? Hicimos bien en ponerle la medida, en restarle los 40 milímetros de eh, de la sección del perfil, ¿sí?
Cuando yo desplazo, que hago este paneo, lo que hago es tener el Shift apretado y el scroll. Y ahí desplazo el mouse. ¿Sí? Si no, si aprieto el scroll y solo desplazo el mouse, lo roto. Y si me quedo medio en una posición extraña, control y latina, y vuelve a la posición original. Bien, ya tenemos el marco. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a corroborar las medidas. Quedó de 900, voy a tomar el interior, porque la tabla va por el interior, ¿sí? Voy a medir desde este sector. Me tomo desde la mitad, me parece. Voy a medir de nuevo. Ahí está. Desde ese borde hasta este borde. 320 milímetros. Es decir, que tengo que hacer las tablas de 320 milímetros. ¿Sí? Así las colocamos y queda terminado. O sea que son 320 por 900. Entonces, esto lo voy a guardar. Guardar como. Estoy en el instante de día industrial prueba. Y se va a llamar estructura. Estructura. Listo. Guardar. Voy a ir a nuevo. Isometric part. Paso ordenado. Y voy a hacer la tabla que necesito. Entonces voy a extrusión. Recuerden que tengo que hacer una sola. Elijo el plano planta para poder empezar a modelar. Rectángulo por centro. Y habíamos dicho que era 900 por 320. Bien, ya quedó mi tablita. Y le vamos a dar un espesor de 18 milímetros. Y le vamos a hacer un leve redondeado en los bordes, para que no se dañe. Bien. Muestra. Ahí quedaron los bordes. Bien. Termino esta tabla. Voy a poner guardar como. Tabla. Tabla de apoyo. Y le voy a poner la medida por si después tengo diversas tablas. Lo que no es recomendable es poner tabla grande, tabla chica, tabla mediana, porque después si tengo muchas tablas no las puedo identificar. Entonces le pongo tabla de apoyo y la medida. 900 por 320. Entonces ya la puedo identificar. O generar un policódigo, generar un código y ahí hacer una codificación de cada elemento, pero bueno, no es esta instancia. Entonces, por lo menos identificarla para después no marearme con las piezas, ¿sí? Los digo por experiencia propia, que antes hacía eso y después cuando tenía que buscar piezas y eso era bastante engorroso. Bueno, tenemos esta tabla. Voy a ir a nuevo y voy a ir a ensamble. ¿Sí? Este nuevo ensamble, acá voy a crear o voy a vincular las piezas. Entonces, voy a biblioteca de piezas, ver, biblioteca de piezas, OpenDC, estantería industrial prueba. Y ahí tengo la estructura, el perfil y la tabla de apoyo. ¿Sí? Tengo que tener toda la misma carpeta. ¿Qué sucede? Si no tengo todo en la misma carpeta y lo comparto, o lo guardo en un pendrive y me lo llevo, lo subo, me van a faltar piezas en el ensamble
y me va a decir eso, va a tirar un error y va a decir faltan piezas de referencia. Entonces tiene que estar todo ordenado en la misma carpeta. Voy a estructura y ya la llamo. Bien, tengo la estructura. Ahora vamos a practicar el ensamble como hicimos ayer. Tabla de apoyo, y como está en verde, tiene todas las relaciones activadas. Entonces, para poder colocar la tabla, y si yo la quiero vincular sobre este perfil, digo, bueno, voy a llamar a esta base, o perdón, a esta cara, y la voy a vincular con esta cara. Bien, ahora voy a vincular esta tapa, la voy a vincular, o esa parte inferior, y la voy a vincular con esta superior. Bien, y ahora, para posicionarlo, esta cara con esta cara. Control I, y ahí quedó el posicionado. Ahora vamos a ver otra cosita en un segundito. Voy a buscar otro, ¿sí? Para mostrarles bien este ejemplo que vamos a hacer. Bueno, seleccioné la tapa, ya la va alineando, luego selecciono, si quiero, el lateral, y luego selecciono la parte inferior con la parte superior. Y ahí las va acomodando. ¿Sí? Bien. Una más y vamos a hacerle un par de modificaciones para que vean otra, digamos, versatilidad del modo ensamble. Uno, lateral, y después se vuelve bastante mecánico. Y la tapa. Bien. Voy a cambiar entre ventanas. Esta que la tenía abierta, que es la tapa que hicimos recién, la voy a cerrar. Bien, vuelvo acá. Supónganse que yo veo el modelado y digo, no, la verdad es que no me gusta cómo queda la tabla así. Me gustaría que tuviese, que la tabla llegue hasta, esto sí va a estar apoyado en la pared, que la tabla llegue hasta el final. Es decir, que tuviese, llegar hasta el final y acá tuviese un recorte en esta sección y en esta misma, ¿no? De este lado. Porque se me va a ir todo para atrás, no lo voy a poder sacar, algo que se me cae ahí. Entonces, ¿por qué cerré la pieza que estaba abierta? Que es esta. Porque así puedo trabajar editando en el entorno. Cualquiera de las dos que edite es la misma pieza, ¿sí? Cualquiera de las tres. Entonces, vamos a guardar todo el ensamble. Vamos a ponerle ensamble estantería. Yo lo guardé. Bien, entonces ahora voy a la placa. Me va a decir cuál quiero, la tabla de apoyo. Y si ustedes se fijan, queda eh, en un tono más clarito todo lo que es el cuadro, y la pieza que voy a modelar o que voy a cambiar, a reformar, tiene más, predomina, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo edito el boceto? Desde Producción, que es el comando que utilicé previamente, en la sección del medio, por ahí no se ve bien, porque quedó el boceto con el mismo color del cuadro, pero las cotas nos ayudan un poquito. Que acá me dice 320 y acá 900. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero que llegue hasta el final la tabla, hacerle un recorte. Por lo tanto voy a modificar este boceto. Entonces voy a desplazar. Yo sé que la distancia son 40 milímetros. Entonces puedo desplazar 40 milímetros el tamaño de la tabla para arriba. Listo. Ahí ya lo desplacé, ¿sí? Tengo esa, antiguamente tenía esta. Ahora yo quiero hacerle acá el recorte.
voy a utilizar otro comando que se llama proyectar en boceto. Ese proyectar en boceto copia líneas del boceto que está en la pantalla. Proyectar en boceto, aceptar. Me voy a acercar bien, y la línea que yo quiero proyectar es esta. A ver si la toma. A ver si me toma el borde. Por el radio que tiene. A ver si... estando en el conjunto, lo importante de poder trabajar en este modo es que puedo editar las piezas en conjunto. Antiguamente la tabla no llegaba hasta el final, y nosotros la vamos a extender. Entonces, selecciono cualquiera de las tablas porque son iguales y voy a cerrar y mostrarlos de nuevo. La opción editar. Y teniendo previamente la pieza cerrada, así que no esté el archivo, que no se visualice la pieza, la llama en el modo conjunto. Entonces, voy a... Bueno, voy a mostrarlo de nuevo. En el recorte, simplemente lo que había hecho, nosotros teníamos esta línea que continuaba, porque la tabla era de 320. Así la línea, esto era así. Desde acá hasta aquí. Así era originalmente. Entonces lo que voy a hacer es desplazar. Lo que tengo que hacer es este pedacito. Para acá. ¿Sí? Entonces, para, digamos, asegurarme de que quede bien, lo que voy a hacer es desplazar esta línea hacia acá. Desplazar esta línea hacia acá, como para tener los bordes, ¿sí? Y después extenderlas. Y desplazar la línea que estoy señalando para llegar a cubrir eso. Entonces, voy a desplazar 40 milímetros, desplazo una. Lástima que el entorno del marco se ve en azul, entonces no se llega a ver la línea, pero créanme que se desplazó, ¿sí? Antiguamente estaba acá, ahora está acá. Desplazo para este lado, la generé acá, y voy a desplazar esta hasta ahí. 40, 40 porque es el ancho del perfil, ¿sí? Y ya me quedó. Una, dos. Entonces lo que ahora hago es extender esta hasta acá, con el comando extender. Tengo dividir, extender. Extiendo la línea y siempre tengo que tener un límite. Bien. Ahora extiendo esta línea hasta la otra. Una cuestión a tener en cuenta es que tengo que recortar todo lo que me sobra. Esta sección sobra, esto del medio también, y esta también, porque esta yo hice la línea paralela para después poder obtener la que necesitaba para el recorte. Lo mismo acá. Esta está bien, esta sobra, ¿sí? Entonces quedó como ese solapado. Cierro el boceto. Acá está tirando un error. Más de dos elementos se unen. Puede ser que... Lo bueno es que me avise. Puede ser que me haya olvidado de cortar alguna línea. A ver ahí. Ah, porque yo tiré toda la línea continua. Me va a tirar de nuevo el error. El perfil no está cerrado. A ver. Ahí está bien. Ahí está bien. El perfil no está cerrado, ¿sí? Cuando pasa eso es que en el recorte barrió el conector. Uno, dos. Ahí está. Sí, cuando hice los recortes barrió la esquinita, ese conector, y por eso eh, no lo tomaba. Bueno, una vez que uno editó una pieza,
como las demás son iguales, se cambian automáticamente. ¿Sí? Bueno, ya tenemos todas las tablas, entonces yo les decía, bueno, esto todavía, como estoy en el modo ensamble, puedo, si quiero, llamar a piezas de otro que ya fabriqué antes, como la rueda. ¿Sí? Lo que les recomiendo es, si van a hacer eso, en la misma carpeta que tienen la estantería, poner la rueda o la pieza que quieran adosar. ¿Sí? Yo puedo bajarme, por ejemplo, de GrabCAD, jarrones, televisores, o sea, es infinita la biblioteca que tienen y hasta podrían ir poniéndola acá como para generar una imagen si después quieren, ¿no? Si quiero, por ejemplo, traerme la rueda, selecciono la rueda y digo, bueno, están todas las relaciones en verde, la voy a posicionar acá abajo. Entra este borde, de a poquito se va acomodando. Busco otra relación. ¿Sí? Esto con... No me perdió la ruedita. Acá está. Y luego la tapa, y ahí se posicionó. Quedó... Uy, perdón. Después uno puede, como acá no tengo una relación axial para vincularla, puede empezar a jugar un poco, ¿sí? Eh, Tiene dos opciones. O le hago, como hicimos ayer, alguna modificación a la pieza, es decir, yo podría generarle un orificio a la pieza para poder ubicar este centro, ¿sí? O moverla a mano, perdón, moverla a mano, ¿sí? Volanteando, podría acomodarla un poquito, si es solo para una representación, ¿sí? Si no, sí, tengo que hacerle un agujerito a la pieza, acá pongo aceptar, suprimir, porque me está diciendo que estoy corriendo la pieza de las relaciones que tenía previamente. Si yo quiero hacer, digamos, un posicionamiento exacto, podría generar un agujero previamente midiendo para que coincidan los centros que necesito. Si no, la puedo mover rápidamente, como volanteando, y para acomodarla para el momento puede servir. ¿Sí? Esta podría ser una opción. Después, si quiero rotarla, sigo con el volante, lo puedo mover al centro de la pieza, lo voy moviendo, y ahí podría, tiene un anillo, podría rotarlo, ¿sí? 90 grados. Suprimir, y ahí quedó rotado. Entonces, digamos, trabajar en el modo ensamble me permite después ir haciéndole modificaciones a las piezas. Bien, les muestro lo siguiente. Ahora vamos a ir a herramientas. El ERA era para hacer explosionado. Y ahora en vez de explosionarla, lo que vamos a hacer es meternos en lo que es el renderizado. ¿Sí? También es algo bueno del Solid, que está embebido el renderizado. Bueno, salió con esa ruedita, no me di cuenta. No va a quedar igual a la de la foto. Voy a ver si lo puedo ampliar. Pasa que justo me molesta un poquito la ventana. Ahí está. Bien, entonces le puedo asignar la materialidad que yo quiera. Puedo modificar el fondo, generar diferentes visualizaciones. Y es simplemente empezar a asignarle el material que quiero. Entonces uno puede ir probando. Digo, bueno, quiero que esté, voy a pintura, y dentro de la pintura tengo varios colores. Igual uno puede importarse la biblioteca que quiera. Yo digo, bueno, no sé, quiero que sea negro como la de la imagen. Selecciono, mantengo apretado y lo tiro. eh, digamos que la flechita se posicione sobre el elemento. Entonces ya lo pinta. ¿Sí? Después digo, bueno, las tablas
de madera, puedo elegir diferentes tipos de madera. Estas son las que están acá, ¿sí? Las que están acá. Uno después puede bajarse desde bibliotecas de texturas, bibliotecas de materiales, los puede ir bajando, ¿sí? Que acá no están activadas. Fondos sí, algunas texturas, pero nosotros vamos a trabajar con los colores, entonces uno puede ir variando. Eh, lo único que en este caso está sucediendo es que todas las tablas o sea, las pinta del mismo color. ¿Por qué? Porque es el mismo archivo repetido. Si uno quisiera variarlo, tendría que a la misma tabla renombrarla e ir llamando siempre a una tabla diferente. Como en este caso son iguales, ¿sí? Entonces ahí empieza a tomar un poco más de forma. Quedó la ruedita acá en el fondo, no la voy a renderizar porque si no esta compu va a explotar. Después lo que uno puede hacer es quitarle el fondo, porque muchas veces necesito por ahí un fondo blanco, voy a entorno, fondo, ¿sí? Entorno, tiene igual un montón de opciones, entorno, cámara, cómo quiero ver las vistas, renderizados, ¿sí? Si tiene sombras. Voy al entorno, fondo, color, le saqué el color, entonces ya quedó en blanco. Puedo, eh, bueno, pareciese que está flotando porque quedó la rueda, ¿sí? Pero si no estaría apoyado en el piso. Bien, entonces digo, bueno, todavía no está renderizado, ¿eh? Esta es una previsualización. Ya tengo ahí mi mueble, va tomando forma, pero por ahí me molestan las sombras, entonces eh, sombras en el suelo se las puedo quitar para limpiarlo un poco, le puedo sacar las sombras propias, digamos, si uno se pone a jugar, a investigar un poquito, llega a un nivel de realismo que parece una fotografía. Y después lo que no tiene, eh, a veces, por ejemplo, yo en mi casa lo tengo instalado, la misma versión educativa, y la opción que acá no está activada, que es de renderizado, funciona. En este caso no funciona. Eh, pero, digamos, el paso final para el renderizado, que va a tener una mejor definición que la que están viendo ahora, es poder apretar la cámara. Entonces ahí uno puede renderizar con ciertos parámetros, eh, pero tal vez para un trabajo, mostrar un mueble, mostrar una idea, sacar diferentes fotos, esta opción de esta versión educativa igual a mí me parece que es muy útil. Y lo que uno puede mejorar un poquito es el modo de alto rendimiento de cómo se ve en la pantalla. ¿Sí? Hay un poquito de diferencia nada más. Bueno, entonces hasta, digamos, todo lo que fueron modelando, ya lo pueden empezar a guardar para asignarle colores. A ver, si uno quisiese la ruedita, y lo que sí es importante es que para poder asignarle los... Sí, Gus. No, no, no. No. Para poder asignarles los materiales, los diferentes materiales, tiene, tienen que ser diferentes piezas. ¿Sí? Sí, ¿qué puede pasar? Que se bajan algo ya terminado de GrabCAD, ¿sí? No sé, un auto, una bicicleta, y es todo un cuerpo, ¿sí? Porque se lo bajan en Step, en esa extensión, lo van a poder levantar de cualquier programa, pero es una cáscara. Entonces, al ser una cáscara formada por solo una pieza, cuando lo vayan a renderizar, van a poder renderizar un solo color, porque, eh, porque es solo una cáscara, ¿sí? Entonces, en este caso, como fuimos haciendo pieza por pieza, tenemos la posibilidad de generar este renderizado metal. Entonces, dentro de metales, si yo clic en metal, bueno, tengo aluminio, anodizado, bronce, cromo, ¿sí? Cobre.
níquel, acero inoxidable, acero común, titanio, bueno, diversos. Por ahí digo, bueno, quiero ponerle un cromo, y bueno, y así sucesivamente, y puedo ir. La imagen quedó tildada. Bien, a ver cómo puedo hacer. Voy a hacer una cosita. Ahí volvió la imagen. Bien, vamos a hacerlo rápidamente, nuevamente, así se puede ver. Renderizado. Y ya después pasamos al módulo de soldadura, ¿sí? Ahora se ve. Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, cuando tengo que renderizar, eh, tengo una biblioteca de piezas, perdón, biblioteca de colores, de texturas, de materiales. Entonces digo, bueno, me fijo, pintura, o la que quiera, ¿sí? Hay vidrio, pintura, metales, goma, plásticos, madera. Digo, bueno, antes había hecho una negra, esta va a ser roja. ¿Sí? Entonces simplemente arrastro lo que necesito. ¿Sí? Bien, ahora voy a madera y puedo también elegir la madera que necesito. Y así le voy asignando texturas a la tabla, perdón, a la estructura. ¿Sí? Bien. Lo que les decía recién es que a veces por ahí para presentar una infografía, para mostrarle a alguien, necesitan sacarle el fondo, ¿sí? Para limpiarlo un poco. Entonces voy a entorno, fondo, color. Y ahí puedo seleccionar, perdón, y ahí lo que obtengo es un fondo blanco. Aún más si le quiero quitar las sombras, ajustes, sombras propias. Y si quiero sacarle la sombra del piso, sombras del suelo, y se lo saco. ¿Sí? Entonces puedo obtener diversas vistas, capturas. Puedo también, si quiero, como hicimos la clase pasada, por ejemplo, si tuviese la rueda y le quisiese mostrar en corte, en el modelado, le hago el corte a la mitad de la pieza y después voy al entorno de él y la renderizo. Entonces puedo ver el interior de la pieza, eh, se hace mucho para catálogos, ¿sí? Bien, y lo que les decía es que en esta versión que tengo instalada, a veces porque es muy vieja, porque en la de mi casa funciona, en la parte de renderizado no lo tengo activado, ¿sí? Entonces esta imagen se va a mejorar mucho más en el renderizado y va a aparecer que es un mueble sacado de una revista. ¿Sí? Bueno, ¿de esto alguna duda? Así pasamos a lo que es soldadura. Y la clase que viene ya pasamos al entorno planos. Dejo de compartir. ¿Dudas, consultas? Seguimos. Un segundito. Voy a cerrar el renderizador. Así no se cae el programa. Bien, voy a cerrar el ERA y ya estamos continuando. Vamos a compartir nuevamente. Bueno, muy bien, Noelia. Bien.
Bueno, paso a compartir. Este lo voy a cerrar. Este también. Y vamos a empezar, vamos a hacer el entorno soldadura, ¿sí? Lo que voy a hacer en soldadura rápidamente, vamos a hacer dos perfiles, ¿sí? Pasar ordenado, voy a extruir, más que nada para eh, poder como practicar un poco, ¿sí? Rectángulo por centro, y que se habitúen a la visualización. Bien. Relaciones. Vamos a poner este de 50 por 50. Y vamos a hacer el interior, desplazar, en cadena, 2 milímetros. ¿Sí? Ya tengo el perfil. Obviamente, eh, conviene, si uno va a utilizar mucho este programa, ir generándose una biblioteca de piezas, ¿sí? No es que siempre voy a tener que hacer los perfiles. Se los van generando, una biblioteca que sea perfilería, y de ahí van sacando luego los perfiles. Bueno, y lo que le vamos a hacer es el redondeo. En este caso, lo hago, ¿por qué no lo hago desde el sólido? Porque este redondeo no falla nunca, pero porque es un boceto muy simple, ¿sí? Pero si fuese un boceto más complejo, sí, lo trato de hacerlo afuera, o sea, primero hacer el boceto simplificado, cerrarlo, generar la extrusión y luego redondeo. En este caso era muy simple. Bien, cierro el boceto y voy a tener uno de los perfiles que vamos a utilizar para soldar. Terminar. Le voy a poner guardar como, OpenDC, soldadura, le vamos a poner perfil 50-50. Guarda. Bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Producción, lo voy a editar, ¿sí? Es decir, voy a borrar la parte de afuera, porque voy a hacer un perfil para soldarlo en la parte, voy a meter un perfil adentro de otro, ¿sí? Entonces me quedo con el de afuera, desplazar, y ya tengo mi otro perfil, ¿sí? A ver, un segundo. Quiero ver una cosita. Boceto. No me lo tomo, cerré antes. Voy a borrarlo para hacer el otro perfil, ¿sí? Tengo uno, voy a desplazar, cadena, 2 milímetros, ahora sí. Y voy a redondear. Ahora voy a tener un perfil que es más chiquito. Terminar. Vamos a borrar las medidas. Desde el exterior hasta el exterior. 46.
Bien. Y este lo voy a guardar. Guardar como perfil de 46 por 46. Listo. Bueno. Ahora voy a ir a ensamble. ¿Sí? Para poder usar el modo soldadura, puedo ir desde ensamble o desde soldadura. En realidad, pues, vamos, si no, entramos directamente desde soldadura. Es lo mismo. ¿Sí? Eh, lo que me va a pedir es qué voy a soldar. Entonces vamos a ir a OpenDC, soldadura, y voy a llamar a mi perfil de 50 por 50, a mi perfil de 46 por 46, y los voy a vincular. Este lo voy a meter adentro. Esta cara con esta cara. Y yo quiero que se vinculen en la parte de atrás, que estén al ras, esta cara con esta. Listo. Bien. Y quiero que tengan un apoyo, una placa de apoyo, que es la de la rueda del supermercado. La voy a poner acá. Y la voy a poner. Bien. Así después la podemos soldar. Bien, ahora voy a editar, más que nada para que vean el tipo de... Vamos a hacer 3 tipos de soldadura, así que son las que permite el Solid. Voy a hacer lo siguiente, así ven también, reforzamos lo de editar en conjunto. Voy a editar la pieza, la que está por afuera, ¿sí? La de 50-50. Bien, entonces vamos a editarla así. Para que se pueda ver cómo vamos a aplicar la soldadura, le voy a sacar una parte a la pieza que es más grande para que la otra sobresalga, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corte, así la eliminamos una buena porción, ¿sí? Este corte, que estoy como cortando el aire, ¿sí? Lo que va a hacer es generar, ¿se ve? Corta la pieza de afuera, y lo que me permite es ver cómo queda en el conjunto. Terminar, cerrar. Entonces, lo que pude hacer es, edité en boceto la pieza, perdón, edité en conjunto la pieza. Bien, voy a sacar las coordenadas y las puedo desajustar, sacar de ahí. Bien, entonces ahora vamos a soldar. Entonces, puedo entrar para soldar desde el ensamble o desde el módulo de soldadura. Digamos que son los mismos. Para ambos tengo que tener un ensamble. Y voy a activar desde la pestaña herramientas, ¿sí? Desde la pestaña herramientas, soldadura. Bien. Acá lo que me va a decir, que ahora no lo vamos a completar porque no, digamos, no nos interesa en esta instancia, es el material del componente de soldadura, ¿sí? Porque uno puede soldar con diferentes tipos de materiales y el software también calcula los esfuerzos. Entonces, uno podría ponerle el material del componente, la densidad del cordón. En este caso yo le puedo poner cualquier valor. Ese valor es el del acero, ¿sí? Pero podría ponerle cualquier otro e igual va a funcionar visualmente, ¿sí? Pero después si tengo que hacer un cálculo, no. Este valor sí es real, pero si ustedes lo hacen sin valores, igual va a andar bien, para la visualización. Bien, ya tengo definido con qué voy a soldar, porque yo podría soldar con aluminio, podría soldar con plata, con bronce, con un electrodo por arco, como el que puse. Bueno, entonces, repito, herramientas, soldadura, ¿sí? Ya estaba activado. Cada vez que toco ese icono me va a decir, bueno, ¿cómo querés de qué material querés? Bien. Operaciones, y se activó esto, que antes no estaba activado, que es soldadura.
soldadura angular, soldadura de ranura y soldadura discontinua que se va a activar luego que haga la soldadura angular. ¿Sí? En este caso, la soldadura discontinua, que es para hacer cordones, cuando uno suelda, primero puntea la pieza y luego genera el cordón de soldadura. Más que nada para verificar que la escuadra esté bien, que haya quedado bien. En Solid es al revés. Uno genera todo el cordón y después le aplica sobre ese cordón que generó una discontinuidad del cordón y por eso quedan los puntos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una soldadura del tipo angular. Cuando hago una soldadura angular es para unir dos placas. Por ejemplo, esta base, perdón, este cuerpo con esta base. Entonces me dice, ¿qué espesor de cordón querés? Teniendo en cuenta que los cordones uno los puede setear como repliegues iguales, ¿sí? Que casi siempre es así, pero uno podría cambiarlo. Entonces, yo le puedo decir que quiero un cordón de 5 milímetros de base. Bien, entonces, ¿qué caras vas a vincular? Esta, igual me va diciendo acá arriba. Y apretó el verde, muestra, y salió el cordón de soldadura. Bien, es recontra simple el entorno, soldadura. Y es muy útil si yo tengo que mandar a soldar algo. Esto se utiliza muchísimo. No se utiliza por ahí si yo tengo un herrero amigo, por ahí no le doy un plano con las indicaciones de soldadura. Pero sí se utiliza mucho, por ejemplo, en empresas que hacen tanques, ¿sí? Tanques para almacenamiento de combustible, almacenamiento de agua, en la empresa petrolera, en cuestiones, digamos, que requieren de mayor complejidad, que el tema de la soldadura sea algo crítico, ¿sí? Si uno tiene un amigo herrero o lo manda a algún lado a fabricar, casi siempre lo resuelven ellos, ¿sí? Pero ya en tareas de ingeniería tengo que especificar el cordón, el ancho, si hay una discontinuidad. Entonces, también después lo puedo poner en el plano, entonces es importante por lo menos conocer esta opción. Bueno, entonces tenemos soldadura del tipo angular. Para unir, para hacer la soldadura de ranura, lo que tengo que... Perdón. Soldadura angular. Vamos a hacer una soldadura angular y luego la discontinua, ¿sí? Lo que siempre tengo que tener en cuenta cuando hago una soldadura es ver dónde la voy a colocar, ¿sí? Que sería, y lo que tenemos que ver es, digamos, es el tamaño de ese cordón de soldadura. Que eso sucede en la vida real, si alguno utiliza una soldadura, perdón, una soldadora, si uno tiene que soldar un caño, acá parecen muy grandes porque está ampliada la imagen, ¿sí? Pero si uno tiene que soldar un caño, tiene que soldar con poca potencia, porque si no perforo el caño, ¿sí? Se agujerea. Entonces, acá es más o menos lo mismo. Si tengo que vincular esta pared con esta cara, que es una pared de 2 milímetros, no puedo utilizar un cordón de soldadura que sea más grande que esa medida, porque va a tirar error y porque sería obvio que si tengo espesores muy delgados, no puedo utilizar un cordón muy grande, ¿sí? Porque voy a afectar la pieza. Entonces, con un cordón similar o inclusive menor a la cara que tengo que soldar, va a estar bien, ¿sí? Entonces me dice, bueno, 2 milímetros el espesor, porque esto tiene 2 milímetros, ¿sí? Entonces me dice, bueno, ¿qué cara voy a tocar? Esta, bien. Y ahora me dice, ¿cuál otra? ¿Con cuál se va a vincular? Con todas. Perfecto. Muestra. A ver, ¿qué pasó? Vamos a achicárselo un poquito todavía. Soldadura angular. Vamos a ponerlo un milímetro. Ahí salió. Inclusive con ese espesor no me dejaba, ¿sí? Entonces por eso tuve que reducirlo. Bien, ya tenemos esta soldadura angular. Yo ahora la quiero pasar a soldadura de ranura.
perdón, la soldadura discontinua. Lo que me dice el cuadro es estos parámetros de discontinuidad, la longitud de la separación, cuánta separación va a haber entre ese cordón, ese punteo. Entonces puedo decir, no sé, 6 milímetros. ¿Y cuál es la longitud del cordón? Ese punto, 1 milímetro. Luego tengo desplazamientos, que sería si yo quiero que haya un desplazamiento que no empiece desde, digamos, desde el inicio, sino que deje un lugarcito y ahí empiece a soldar. ¿Para qué lado? Aceptar. Y ahí generó esa discontinuidad. A veces quedan estos recuadros, o perdón, o este material, porque no le dio el lugar para hacer el espacio de esos 6 milímetros que le había pedido. ¿Sí? Entonces, uno tiene que empezar a ver los valores como para tal vez dividir exactamente la cantidad de espacios. Va probando, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos lo que es la soldadura discontinua. Bueno, vamos ahora a la última soldadura, que es de ranura. Soldadura de ranura es para vincular dos piezas y que la soldadura no se vea, o que quede como si fuese, que quede al ras, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es esta tapa, la voy a ocultar, y muchas veces la soldadura de ranura se usa, bueno, para eso, para vincular las piezas, que no se vean, que no quede el cordón a la vista, o que ese cordón no quede con un relieve. Eh, entonces, para poder generar este cordón de soldadura, por ranura, uno tiene que editar la pieza, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer en la vida real una soldadura por ranura, tengo que generarle un chaflán a las piezas, ¿sí? Porque en ese chaflán, ¿sí?, se va a depositar el material de aporte. Entonces eso es lo mismo que uno tiene que hacer en el programa. Digo, bueno, voy a editar el perfil, por lo menos uno, ¿sí? Entonces le voy a hacer un achaflanado muy pequeño, ¿sí? Se ve el achaflanado ahí, y con eso ya me da lugar a poder generar ese cordón de soldadura. Si no, no tiene espacio y no lo permite. Bien, terminar, cambiar entre acá. ¿Me lo tomó? O muy poquito. A ver, voy ahora nuevo si lo tomó. No sé si lo. A ver, si ahora lo tomo. Ahora que está guardado. Vamos a hacerlo un poquitín más grande. A ver si lo hacemos de nuevo. Voy a hacer una cosita. Voy a editar de nuevo. A ver si me permite cortarlo o achaflado. Si no, lo voy a hacer desde la pieza sola, ¿sí? Terminar. Ahí me dejo. Bien, ya tenemos la preparación de material, ¿sí? Que así también se dice en los talleres. Entonces, para hacer la soldadura de ranura, acá no me indica ningún valor porque la máquina tiene que, digamos, ingeniárselas para rellenar ese vaciado. Entonces, lo que me dice es que indique qué cara voy a seleccionar, qué cara voy a vincular, ¿sí? Una, luego el chaflán, y luego me dice que delimite el límite superior de ese cordón. Vaya acá,
¿Y cuál es el límite inferior? El del chaflán. A ver si me lo tomo. Uno medio. Vamos de nuevo. 1, 2, límite. Uno, 2, límite superior. Está tomando el límite inferior. Uno, 2, inferior, superior, muestra. Ahí lo sello. ¿Sí? Vamos a hacerlo de así. Para poder hacer una soldadura de ranura, lo que tengo que hacer es preparar las superficies, es decir, achaflanarlas. Entonces, voy a soldadura de ranura. Acá no voy a tener ningún parámetro porque tiene que encontrarlo solo para poder rellenar. Entonces me dice, ¿qué cara vas a vincular? Esta, ¿sí? Que es la cara del perfil interior. La del chaflán. Y luego que seleccione los límites. Inferior y superior. Muestra. ¿Sí? Y ahí genero la soldadura por ranura. Terminar. Bien. Bueno, y lo último, ¿sí? Les muestro lo siguiente. Por ejemplo, si uno tuviese que pensar en esta mesa, una mesa de trabajo, una así tenemos en la escuela, que hicieron los chicos, eh, que tal vez parece muy compleja, en realidad si uno empieza a ver el boceto, es algo bastante, digamos, lo más complejo es por ahí sacar las medidas, pero es verlo del lado donde tengo el cursor o de la vista principal, generar un recuadro por 2 puntos, ¿sí? Genero el recuadro, tiro la diagonal, tiro la otra diagonal, puedo generar una línea paralela a una X distancia, ¿no? Para tener esta línea, recorto los extremos y me quedo el boceto. Luego, genero un plano paralelo a la distancia que especifique el plano, la que me digan, copio el boceto con desprender y luego con línea, con segmento de línea, 1. ¿Sí? Parece más difícil de lo que es. Entonces, lo tenemos acá. ¿Sí? Parece en serio más difícil y si uno ve a ver si me deja ir a los bocetos para que los puedan ver. Van en verde pero en medio medio. A ver si me deja editarlos para que lo vean. Bueno, pasa que está el cuadro. Ahora lo voy a sacar el cuadro, pero el boceto, que es la línea azul, es muy básico, muy simple. Eh, Morfologías que ya con lo que estuvieron dibujando acá lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Rectángulo, hago el rectángulo, genero una línea un poquito más arriba, ya sea midiéndola con distancia entre cotas o haciendo una línea paralela, después voy cortando, ¿sí? Genero este boceto, desprendo, creo un plano paralelo, con los planos paralelos, desprendo el boceto y después lo uno con segmento de línea, ¿sí? Después si quieren les paso esta imagen, igual si uno pone estructuras de
estructuras de hierro, estructuras con perfiles, salen un montonazo. De hecho, esta mesa que los chicos hicieron, el diseño lo bajaron de internet. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno generó esta estructura, ¿sí? Entonces dice, bueno, generé la estructura, vamos a poner la soldadura, porque quiero hacer hincapié en algunos lugares donde no pueden faltar, y eso sí lo voy a tener que poner en un plano. Voy a herramientas, soldadura. Acuérdense que este cuadro que aparece ahora es simplemente si después quiero hacer cálculos, ¿sí? Yo lo voy a completar, pero por hinchacocos nada más, si no, no haría falta. Eh, Bien, entonces voy a, bueno, entonces soldadura, ya lo tengo. Herramientas, un segundito, voy a ver una cosita. Ahí. Y desde operaciones, ¿sí? Se habilitó todo el módulo de soldadura. Entonces, en este tipo eh, de estructuras, la que se utiliza es soldadura angular, ¿sí? Entonces digo, soldadura angular, y selecciono, en este caso, cara, ¿sí? Porque voy a vincular, por ejemplo, esta cara con esta cara. Muestra. Y me generó el cordoncito de soldadura. ¿Sí? Entonces, dependiendo de donde quiera terminar, de donde quiera utilizarlo, ¿sí? Ahora voy a vincular esta con esta. Perdón, en cara, ¿sí? Soldadura angular desde cara, de este cuerpo, hasta este cuerpo. Y ahí va generando los cordones de soldadura. Bien. Después, si uno quisiese terminar esta mesa, mide, ¿sí? Las distancias, genera las chapas, para que termine quedando así. ¿Sí? Que eh, este es uno de este modelado no lo hice yo, lo hizo uno de los chicos de sexto año en base a un requerimiento que se necesitaba. Eh, y está hecho todo con modelado de Solid Edge y Keyshot, ¿sí? Que es el renderizador que tiene el programa en Bebida. Bueno, dejo de compartir. Hasta acá lo de hoy. Así podemos, la clase que viene, ver los planos de fabricación. La idea sería generar los planos, saber cómo poder hacer los templates, ¿sí? Las plantillas, para que esos rótulos queden ya, se puedan usar siempre. Ver algunas cuestiones básicas que tienen que tener los planos de fabricación, algunas notas, ¿sí? Como eliminar cantos vivos, eliminar rebabas, no medir sobre el plano, dimensiones en milímetros, bueno, algunas cuestiones que tiene que tener el rótulo, y después, a partir del modelado 3D que hicieron, del modelado 3D, sacar el plano, que es muy, muy rápido. Entonces, esa es, digamos, un diferencial que tiene Solid con respecto, por ejemplo, no sé, a AutoCAD, con respecto a Rhino, y que me permite rápidamente hacer los planos de fabricación sin tener que editar las cotas, los números, que es lo que les contaba la primera clase que a veces veía, que trabajaban en Rhino, de ahí sacaban los planos en AutoCAD, de ahí exportaban, los modificaban en Photoshop y después los entregaban. Entonces, un plano les tarda lo que tardan 5. Entonces, eso, después cuando uno va a trabajar a la industria real, y se choca con una pared y no le llegan los tiempos, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay dudas, consultas. Noelia, Max, Carolina.
Gerald, ¿tienen alguna duda, consulta? Un segundo. Ahí les pasé mi email por si tienen alguna consulta. Eh, Generación de piezas de joyería. Sí, de hecho, tengo una amiga que modela. El tema de las piezas de joyería es la morfología. Uno tiene que estar, digamos, muy ducho en el manejo del programa. Depende, depende el facetado, depende la forma. Tal vez si es algo muy, muy, muy complicado con una morfología muy orgánica, este programa no es el adecuado. Ahí te recomendaría que utilices o Blender o Rhino, ¿sí? Este programa por ahí es más adecuado a piezas de metalmecánica o piezas más de ingeniería, ¿sí? Se pueden combinar sin problemas las piezas que uno modela en un programa y en otro. Lo que vos tenés que hacer para poder combinar piezas entre programas es la extensión. Las tenés que bajar, por ejemplo, en Step, ¿sí? Si las bajas en Step, después las podés levantar desde cualquier programa. Lo mismo si yo modelo en SolidWorks, SolidEdge, Rhino, CATIA, NX, o sea, si las bajo en Step, después las levanto de cualquier lado, y si las bajo en STL, después las puedo mandar a imprimir a cualquier lado, si tengo que hacer un prototipo en 3D, por ejemplo. El formato de guardado, si vos querés compartir de un programa a otro, para levantarlos de un programa al otro, guardalas en Step, ¿sí? Ahora, si vos querés bajar lo que modelaste, por ejemplo, para imprimirlo en 3D, bajalo en STL. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, ¿sí? Y hacemos la parte de planos de fabricación, ¿sí? Bueno, nos vemos el martes. Saludos. De nada, Carolina. Hasta luego.